El misterio de la sal, de la protección a la prosperidad espiritual. Desentraña el misterio detrás del uso de la sal en el antiguo Israel y su aplicación en la fe cristiana contemporánea. La tormenta rugía con furia sobre el pueblo, azotando con lluvia torrencial las ventanas de la antigua casa donde Helena vivía. La noche, envuelta en un manto de oscuridad impenetrable, parecía no tener fin. Dentro de la casa, la tenue luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras que danzaban en las paredes, creando un ambiente cargado de tensión. Helena, con el corazón palpitante, se arrodilló frente a la mesa de madera en su sala. Delante de ella, un pequeño cuenco de sal blanca resplandecía bajo la luz tenue. Sabía que esa sal no era común, ni tampoco el acto que estaba a punto de realizar. Era un momento de consagración, de un compromiso profundo con el poder de Dios en la guerra espiritual. La vida de Helena había sido un constante vaivén entre la esperanza y el desespero. Durante meses había sentido una opresión inexplicable, como si una sombra oscura la siguiera a todas partes. La angustia se había apoderado de su hogar, afectando a cada miembro de su familia. No era solo una racha de mala suerte, era algo más profundo, algo que no podía combatir con métodos convencionales. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de su abuela, una mujer devota que había hablado del poder de la sal consagrada, utilizada en obediencia a las instrucciones bíblicas, como una herramienta para romper maldiciones y atraer las bendiciones de Dios. Helena respiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un puñado de sal del cuenco. Sabía que, para que la sal fuera efectiva en la batalla espiritual, debía ser pura y consagrada. Su abuela siempre decía que la sal era un símbolo de la pureza y el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Swing recordaba a Helena las palabras de Jesús en Mateo 5:13. Ese versículo había resonado en su mente durante días, como un recordatorio constante de la importancia de mantener la pureza, no solo en su vida, sino también en los elementos que utilizaría en la oración. Sabía que la sal tenía un papel crucial en los rituales bíblicos, desde las ofrendas en Levítico hasta la purificación de las aguas en Jericó por Eliseo. Pero lo más importante era que la sal debía ser consagrada, separada para Dios, antes de ser utilizada. Con ese pensamiento, Helena se inclinó sobre la mesa, cerrando los ojos, y comenzó a orar. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te presento esta sal, que sea purificada y santificada por tu poder. Que cada grano de esta sal sea una barrera contra las fuerzas del mal, una herramienta en tus manos para romper toda maldición y atraer tu bendición a este hogar. Que sea un símbolo de nuestro pacto eterno contigo, inquebrantable y puro. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras de la oración flotaron en el aire, y Helena sintió una paz que no había sentido en meses. Sabía que esa sal, ahora consagrada, estaba lista para ser utilizada en la guerra espiritual que estaba librando. Pero también sabía que no era solo la sal la que debía estar pura. Su propio corazón debía ser limpio, su fe sin mancha. Recordó las palabras de Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Esa sal era un recordatorio de la pureza que Dios exigía en todo lo que se le ofrecía. Con la sal consagrada en sus manos, Helena comenzó a esparcirla en los umbrales de las puertas y en las esquinas de cada habitación de su casa. Mientras lo hacía, oraba en voz baja, pidiendo a Dios que expulsara cualquier mal que hubiera entrado y que restaurara la paz y la bendición en su hogar. Sentía que cada grano de sal
que caía al suelo era un acto de fe, una declaración de que su casa estaba bajo la protección de Dios, purificada y separada para su gloria. El proceso de consagrar la sal no era un simple ritual, sino un acto de obediencia y de fe. Elena sabía que la guerra espiritual no se libraba solo con palabras, sino con acciones que demostraban su compromiso con Dios. La pureza de la sal era un reflejo de la pureza que debía haber en su vida, en sus pensamientos y en sus intenciones. Solo así, la sal sería efectiva en su propósito divino. Conforme pasaban los días, Elena comenzó a notar un cambio en su hogar. La opresión que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. La atmósfera en su casa se volvió más ligera y la paz, que parecía haberla abandonado, regresó. Incluso las relaciones dentro de su familia mejoraron y la tensión que había afectado a todos empezó a desaparecer. Elena sabía que estos cambios no eran coincidencia. Eran el resultado de haber consagrado la sal, de haber seguido las instrucciones bíblicas con pureza y devoción. Pero la historia de Elena no terminaba ahí. Al ver el poder de la sal consagrada en su vida, decidió compartir lo que había aprendido con otros en su comunidad. Habló con sus amigos, con las personas en la iglesia, y les explicó la importancia de la pureza en el servicio a Dios, no solo en sus vidas, sino también en los elementos que utilizaban en la oración. Les contó cómo la sal, cuando era consagrada y utilizada con fe, podía romper maldiciones, proteger hogares y atraer las bendiciones de Dios. Poco a poco, la comunidad comenzó a seguir el ejemplo de Elena. Las personas empezaron a consagrar sal en sus hogares, a utilizarla en sus oraciones y a vivir con una mayor conciencia de la pureza que Dios exigía. Y al igual que Elena, comenzaron a ver cambios en sus vidas, en sus familias y en sus hogares. La opresión espiritual que muchos habían sentido durante años empezó a desaparecer, y la paz y la prosperidad regresaron a la comunidad. Elena sabía que el poder de la sal no residía en el elemento en sí mismo, sino en la pureza con la que era utilizada y en la fe de quienes la consagraban. Comprendió que la guerra espiritual era una batalla constante y que debía mantenerse vigilante, asegurándose de que su vida y todo lo que ofrecía a Dios permanecieran puros y consagrados. Con el tiempo, la enseñanza de Elena sobre la importancia de la pureza en el servicio a Dios se extendió más allá de su comunidad, llegando a otras aldeas y ciudades. Lo que comenzó como un simple acto de consagración de sal en una noche tormentosa, se convirtió en un movimiento de renovación espiritual que tocó muchas vidas. La gente comenzó a comprender que la pureza no era solo un requisito para la sal que utilizaban en sus oraciones, sino un principio fundamental en su relación con Dios. Y así, mientras las tormentas seguían azotando el mundo exterior, Elena y su comunidad vivían bajo la protección y la bendición de Dios, sabiendo que la pureza y la consagración eran las claves para librar la guerra espiritual y para vivir en la plenitud de su gracia. La sal, ese simple elemento, se convirtió en un símbolo poderoso de su compromiso con Dios y de la victoria que Él les había dado en cada batalla espiritual que enfrentaron. La sal en la batalla. Estrategias espirituales para atraer bendiciones. Proporciona estrategias prácticas para usar la sal en oración y en la vida diaria para atraer la gracia y favor de Dios. La lluvia caía con intensidad en la pequeña aldea de Efraín, ubicada en lo profundo de las colinas de Judea. A través de la neblina, un hombre de cabello canoso caminaba con paso firme hacia la sinagoga, llevando un saco de sal sobre su hombro. Era Elías, el anciano del pueblo, conocido no solo por su sabiduría,
sino también por su profundo conocimiento de las antiguas tradiciones de Israel. Aquella noche, los aldeanos se reunirían para escuchar lo que él llamaba el misterio de la sal, una enseñanza que prometía revelar los secretos de la protección y la prosperidad espiritual que este simple elemento había brindado a lo largo de la historia. Elías había pasado años estudiando las Escrituras, analizando cómo la sal había sido utilizada por los antiguos israelitas no solo como un condimento, sino como un poderoso símbolo de pacto, purificación y protección divina. Sabía que en la fe cristiana contemporánea, la sal seguía siendo un recurso invaluable para quienes comprendían su verdadero significado. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de las paredes de piedra de la sinagoga, Elías se preparó para desentrañar ese misterio ante una audiencia que buscaba respuestas en medio de la adversidad. Los aldeanos se sentaron en silencio mientras Elías comenzaba a hablar. Su voz, aunque suave, resonaba con autoridad. Desde los tiempos más antiguos, la sal ha sido un símbolo sagrado, un regalo de Dios con propiedades más allá de lo físico. En la Biblia, la sal no es solo un mineral, sino una herramienta espiritual que Dios ha dado a su pueblo para proteger, purificar y prosperar. Hoy desentrañaremos este misterio y veremos cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Elías comenzó relatando el uso de la sal en los pactos. En Números 18-19, Dios hace referencia al pacto de sal con los levitas, un pacto eterno que aseguraba la provisión y el favor divino. Este pacto no fue un simple acuerdo, explicó Elías, sino un símbolo de la relación inquebrantable entre Dios y su pueblo. La sal, que preserva y purifica, representaba la durabilidad y la pureza del compromiso de Dios. Para los israelitas, la sal en los pactos era una señal de que las promesas de Dios eran inmutables y eternas, y al utilizarla, reafirmaban su fe en esa verdad. Mientras hablaba, Elías esparció un poco de sal en la mesa frente a él. Este mismo acto, de esparcir sal, era una manera de sellar acuerdos y comprometerse a mantener la palabra dada. En nuestros días, aunque los pactos puedan parecer menos solemnes, la sal nos recuerda que nuestras palabras, y más aún nuestras promesas a Dios, deben ser puras y duraderas, como el pacto de sal que Él hizo con Israel. El anciano continuó, profundizando en el uso de la sal para la purificación. En el libro de 2 Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo usó sal para purificar las aguas de Jericó. Las aguas estaban contaminadas, causando enfermedad y muerte, pero con la bendición de Dios y el uso de la sal, Eliseo las sanó, devolviendo la vida a la tierra. Elías pausó, permitiendo que las palabras calaran en su audiencia. Este milagro no solo muestra el poder de la sal en lo físico, sino también en lo espiritual. La sal, cuando es consagrada y usada con fe, puede purificar no solo nuestras aguas, sino también nuestras almas, limpiándonos de las impurezas del pecado y las maldiciones que pueden haber caído sobre nosotros. Elías observó cómo los aldeanos, muchos de los cuales habían venido en busca de respuestas para sus propias luchas espirituales, se inclinaban hacia adelante, interesados en aprender más. Sabía que muchos de ellos enfrentaban dificultades, desde enfermedades hasta problemas financieros, y que la respuesta a sus oraciones podía estar en este simple pero poderoso elemento. Ahora hablemos de la protección, continuó Elías. En los tiempos antiguos, la sal se utilizaba para trazar círculos de protección alrededor de hogares y personas, como una barrera contra el mal. En Ezequiel 43:24,
Dios ordena que se esparza sal sobre los sacrificios como símbolo de purificación y protección antes de presentarlos en su altar. La sal, al ser consagrada, no solo expulsa la oscuridad, sino que también protege contra ella, manteniendo alejadas las fuerzas malignas que buscan destruirnos. Elías explicó que esta práctica seguía siendo relevante en la fe cristiana contemporánea. Hoy podemos utilizar la sal de manera similar. Consagrar la sal en oración y esparcirla en nuestras casas, en los lugares donde sentimos que la oscuridad ha entrado. Es un acto de fe que coloca una barrera espiritual. Es una declaración de que confiamos en la protección de Dios y que cualquier mal que intente entrar en nuestros hogares será detenido. Elías entonces abordó la prosperidad espiritual. La sal no solo protege y purifica, sino que también atrae la bendición de Dios. En Colosenses 4:6, Pablo dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». Esto significa que nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos debe estar sazonado con la sabiduría y la gracia de Dios, lo que, a su vez, atrae su favor y prosperidad. El anciano terminó su enseñanza con una reflexión profunda. El misterio de la sal no radica solo en su uso físico, sino en su capacidad para conectar lo espiritual con lo material. Es un símbolo de nuestra relación con Dios, de su pacto con nosotros, de su poder para purificar y proteger, y de su deseo de prosperarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero debemos recordar que la sal debe ser pura, como nuestras vidas, y consagrada, como nuestra fe. La sinagoga permaneció en silencio mientras las palabras de Elías resonaban en el aire. Los aldeanos, conmovidos por la profundidad de su enseñanza, comenzaron a comprender que el poder de la sal no se limitaba a sus propiedades naturales, sino que se extendía a los reinos espirituales. Clara, una joven madre que había asistido a la reunión, fue la primera en levantarse. Se acercó a Elías con lágrimas en los ojos y le agradeció por haber compartido ese conocimiento. Había estado luchando con una sombra de maldición que había caído sobre su hogar, y ahora, por primera vez, sentía que tenía una herramienta poderosa para combatirla. Elías la miró con ternura y le dijo: «Recuerda, hija, que la sal es un símbolo, pero el poder reside en la fe con la que la utilizas. Conságrala, ora sobre ella y úsala con la certeza de que Dios está contigo en cada batalla que enfrentas». Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la aldea, Clara y otros aldeanos regresaron a sus hogares con nuevos ánimos. Cada uno llevaba consigo un pequeño frasco de sal que Elías les había dado. Pero más que eso, llevaban una renovada comprensión del poder de la fe y de cómo un elemento tan simple como la sal podía ser un conducto de la protección y prosperidad espiritual que Dios deseaba para ellos. Al llegar a su casa, Clara siguió las instrucciones de Elías. Consagró la sal en oración, pidiendo a Dios que la purificara y la llenara con su poder. Luego, esparció la sal en los umbrales de las puertas y en las esquinas de su hogar, orando para que cualquier mal que hubiera entrado fuera expulsado y que las bendiciones de Dios fluyeran libremente en su vida y la de su familia. En los días que siguieron, Clara notó cambios significativos. La tensión que había sentido en su hogar comenzó a disiparse, y la paz que había estado ausente durante tanto tiempo regresó. Las oportunidades que antes parecían bloqueadas comenzaron a abrirse, y Clara supo que no era una coincidencia. El misterio de la sal, desentrañado por la sabiduría de Elías, había traído a su vida una nueva comprensión de cómo la fe, cuando se practica con sinceridad y obediencia, puede desbloquear las bendiciones de Dios. Con el tiempo,
Clara se convirtió en una voz de esperanza en su comunidad, compartiendo lo que había aprendido con otros. Les habló de la importancia de la pureza, de la necesidad de consagrar no solo la sal, sino también sus vidas, y de cómo Dios, en su infinita sabiduría, había dado a su pueblo herramientas simples pero poderosas para luchar en las batallas espirituales. Así, el misterio de la sal continuó extendiéndose, transformando vidas y trayendo protección y prosperidad a todos aquellos que, como Clara, decidieron poner su fe en acción. Y mientras la aldea florecía bajo la protección y la prosperidad de Dios, Elías, desde la tranquilidad de su hogar, agradeció a Dios por haberle permitido compartir ese conocimiento. Sabía que el poder de la sal no estaba en el elemento en sí, sino en el corazón que la consagraba y en la fe que la activaba. Era un misterio desentrañado, pero uno que siempre apuntaba al verdadero poder, la fe inquebrantable en el Dios de Israel, que sigue protegiendo y bendiciendo a su pueblo, ayer, hoy y siempre.